¿Están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal de GB Latam y que pinchen la campanita para que cada vez que se suba un nuevo video, ustedes sean avisados. Bueno, como siempre, nos acompaña nuestro querido amigo, el investigador y comunicador Jorge Costa desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Claudio. Buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos con varios informes, así que adelante, presentamos y vamos con ello. Así es, como decía Jorge, vamos a continuar con las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Tenemos un mensaje muy, pero muy importante previamente, pero antes de eso, como es habitual, les vamos a compartir noticias absolutamente relevantes de lo que está pasando en nuestro mundo, que forma parte de lo que nosotros llamamos el final de los tiempos. Adelante, Jorge. Como decís, un mensaje que llegó antes de ayer, muy revelador para estos tiempos de esta humanidad, y vamos con 3 informes, cortos ellos, para no olvidarnos del genocidio en la franja de Gaza, la hambruna y los disparos. Vamos con los informes, los comentamos luego. Al fuego entre Irán e Israel, por ejemplo, desde la oposición en Israel le pidieron al gobierno que también terminen con la guerra de Gaza y que liberen a todos los rehenes. Bueno, en Gaza, sus habitantes, viendo el cese al fuego entre estas dos potencias en Medio Oriente, dijeron: nosotros también queremos un cese al fuego. الله على الوقف التام هذا بين ايران وبين اسرائيل، لانه هذه مجازر. احنا زي ما بنحبش المجازر اللي بيرتكبها العدو الاسرائيلي عندنا، برضه بنحبش المجازر نشوفها في اي دوله ثانيه، ان كان عربيه او فارسيه او اي دوله، حتى امريكيه واي دوله في انحاء العالم. احنا بنحب العيش، بنحب الحريه، ما بنحب احنا العنف، ما بنحب القتل، وبنحب السلام، وان شاء الله بنتشر السلام من العام. بوقف الحرب إن كان بوقف الحرب في إيران وبوقف الحرب في إسرائيل، قادر إنه يوقف الحرب اللي لها الحين قربت على 3 سنوات داخل قطاع غزة، مذابح يوم، قتل أطفال، قتل شيوخ، القضاء على البنية التحتية، القضاء على التعليم، القضاء على الطب، القضاء على كل ما نملك في قطاع غزة. نطالب قطر ونطالب الامريكان ونطالب الغرب خاصه بوقف اطلاق النار في غزه، ويدمجون في هذا الوقف اطلاق النار حتى تنتهي هذه الاجرام وهذه الماساه. والله هذه الماساه لن تمر على التاريخ البشري، من يوم ما قام التاريخ ما صار اللي صار، من مجازر، من بشع، ارتكبوا جميع الموبقات، ونطالبهم بالرحمه الينا، وكفى دمار وكفى هلاك. Bueno, un mensaje impresionante, crudo y mucho más honesto que la de cualquier líder de este mundo. Impresionante. Ellos sí que tienen autoridad moral para hablar de paz y de justicia. Lo que dijo el primer personaje ahí, la persona que habló,
realmente impactante, como pide con lógica que si fueron capaces de terminar con la guerra entre Israel e Irán, dos potencias, ¿cómo no es posible que terminen con este conflicto, que no es una guerra, es un conflicto unilateral, digamos, que es un genocidio, no dicho por nosotros, sino por las instituciones que lo han de nuestro mundo, digamos, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la ONU misma lo ha dicho. Entonces, el mensaje, con la crudeza, con el dolor y el sacrificio de personas que sí saben y sí aman la paz y la justicia. Adelante, Jorge. Como decís, ahora te vas a sorprender con los dos informes que siguen. Vamos primero siempre con el Canal 26, agradecemos a todos sus periodistas. En este informe de 1 minuto 51 segundos, vamos con la hambruna, los huérfanos y las cifras. Las cifras que vamos a escuchar sabemos que son preliminares. Hay muchos más mártires palestinos fallecidos. Adelante con el informe. Este bloque con relación a la Franja de Gaza y la posibilidad de un alto al fuego, necesaria, por cierto, si uno se para en las cifras que vamos a dar ahora, ¿no? Que es la cantidad de personas que lamentablemente han perdido la vida, aquellos que han sufrido algún tipo de heridas y sobre todo también a la situación humanitaria que vemos y observamos a diario, las enormes dificultades para la subsistencia misma de la vida, alcanzar un plato de comida o un vaso de agua. Fueron 57.012 los muertos allí en la Franja de Gaza, 134.592 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Esto informado por las autoridades sanitarias gazatíes, en lo que además se le ha dado 6.454 palestinos que han muerto y otros 22.551 heridos cuando Israel reanudó sus operaciones el 18 de marzo luego de ese breve alto al fuego. Ayer leía una declaración que realizó un grupo de ONG, entre ellas Amnistía Internacional y también Médicos Sin Fronteras, titulada Hambruna o Disparos, en donde hablan, bueno, de estas cifras de fallecidos allí en el enclave, también de los fallecidos que murieron intentando recoger un trozo de pan, un plato de comida allí en los centros de distribución. Y también hablaba de los niños que quedaron huérfanos. Son 20.000 niños y niñas huérfanos allí en la Franja de Gaza. Otro informe más impactante. Lo único que las cifras que se mencionan ahí son las personas que ellos han encontrado. Pero hay personas que están bajo los escombros y entonces, sin lugar a duda que las cifras son mucho más abultadas. Adelante, Jorge. Así es, como decís, las cifras se podrían duplicar hasta triplicar. Vamos con un tercer informe. Primero agradecemos nuevamente al Canal 26 y a todos sus periodistas. Vamos con un informe de Univisión. Prestemos mucha atención al reclamo desesperado de este niño. Adelante. عندنا في غزة في شطحين، احنا 24 ساعة كل يوم بيقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما بنلاقيش المقاطير، احنا الرمل هذا ناكل في الشكل عنا، بدنا طعيم بدنا اكل، حرام عليكم ارحموا في الشكل عنا، الرمل بناكل بدل الخبز، حرام عليكم ارحموا الرمل بناكل بدل رغيف الخبز، رغيف الخبز ريال 21 شكل رغيف الكبدة. Mohamed caminó 8 horas con su padre hasta un punto de distribución de harina. Lo habían intentado varias veces y siempre regresaban con las manos vacías.
pero ese día lograron conseguir 2 kilos de harina. Sin embargo, unos ladrones los atacaron y les robaron el alimento. Desesperado, el niño de 12 años se acercó a un camarógrafo para compartir la realidad de la distribución de alimentos en Gaza. بيصور في الناس فأنا طلبت منه أوجه رسالتي للناس إن أنا انسرق مني غصبا عني لأنه فيش عندنا طحين فيش طحين وانقهرت وأنا. La madre de Mohammed dice que usa pan viejo y seco que normalmente le daría a los animales para alimentar a sus hijos. Lo remueve y luego lo hornea nuevamente para que sea comestible. Su padre asegura que la gente se ataca entre sí porque tienen hambre y se han convertido en monstruos por la falta de comida. Qué terrible la tortura. Ese crimen y esa tortura es peor que cualquier otro genocidio que nosotros hayamos visto, porque los van matando de a poco, de una forma terrible. Los matan de hambre. Es realmente impactante y muy importante el mensaje de ese niño, como para que todo el mundo lo viera, sería muy importante. Jorge. Sí, agradecemos en este caso al informe de Univisión. En el informe anterior vimos que la periodista del Canal 26 nos anunciaba de la muerte de la gente por los disparos de los civiles, a los civiles, niñas, niños, embarazadas, cuando van a pedir un plato de comida. Y la noticia fechada el 3 de julio del 2025 nos dice: guardias de Estados Unidos abren fuego contra civiles en los centros de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. 2 contratistas declararon a la agencia de noticias AP, que es Associated Press, que el personal está fuertemente armado y parecen tener licencia para hacer lo que quieran. El personal de seguridad contratado por Estados Unidos para vigilar los puntos de distribución de ayuda humanitaria en la franja de Gaza están disparando munición real y granadas de aturdimiento contra los civiles palestinos que esperan por conseguir un plato de alimentos, informó este jueves 3 del 7 del 2025 la agencia Associated Press. Asimismo, afirmaron que el personal lanza regularmente granadas aturdidoras y gas pimienta hacia los habitantes. Uno de los contratistas que habló, contratistas se refieren a guardián, es lo mismo, aseguró que se ha abierto fuego en todas las direcciones y en ocasiones contra los propios palestinos. Hay gente inocente muerta y herida. También declararon que el personal de Estados Unidos monitorea a las personas y se acercan a buscar comida y comparten esa información con el ejército israelí. Circuló en esta semana que el ejército israelí dispara a los civiles que van a buscar comida. En las imágenes, dice la noticia de Associated Press, se pueden ver a cientos de palestinos apiñados en busca de comida entre el ruido de las balas y las granadas. Estos hombres contratados por Estados Unidos celebran tras las ráfagas de los disparos. Eso dice la noticia fechada, reitero, el 3 de julio del 2025. ¿Necesitas agregar algo, Claudio? Porque vamos con un informe, una editorial, un escrito muy revelador de lo que acabamos de ver. Sí, adelante. Bien. El periódico italiano Antimafia 2000,
cuyo director es el periodista Giorgio Bongiovanni, nos trae un artículo de un médico llamado Esiden, sacado de su x.com, Esinga Gaza. X es la app, creo que es ex Twitter. Sí. El título de este escrito de Antimafia 2000 se titula En Foco y nos dice: Gaza está siendo crucificada y nosotros somos la multitud en el Gólgota. Muy, muy sugestivo el título para aquel que no comprende. Nos está diciendo que la franja de Gaza está siendo crucificada, esto es, asesinada, martirizada, y que nosotros, el mundo, Occidente y Oriente, somos la multitud en el Gólgota. O sea, miramos y no paramos esa crucifixión, ese genocidio, esas muertes. Dice el doctor en su escrito: esta mañana, de camino a la clínica, que ahora parece absurdo llamarla así, ya que es más un cementerio que un refugio, vi a una niña. Tenía solo 16 años. Estaba delgada, con ese cansancio en los ojos que los niños nunca deberían tener. En sus manos sostenía una olla, un recipiente de metal ennegrecido que humeaba levemente. Dentro había un líquido ligero y espeso. Era principalmente agua, con unas pocas judías blancas, pálidas, flotando como pequeños restos en un océano de ausencia. Para aquel que no conoce, cuando dice con unas pocas judías blancas, se refiere a una especie de vegetal, lo que acá en Argentina llamamos, por ejemplo, chauchas, en otros lugares porotos o frijoles. Tras de esa niña, su padre se movía entre la multitud con la mirada de un soldado. No era la mirada de alguien entrenado para la guerra, sino la de alguien obligado a sobrevivir. Escudriñaba los rostros, quizás buscando el peligro, quizás buscando esperanza o quizás algo intermedio, dice el doctor camino a la clínica, de lo que sucedía en la Franja de Gaza. Entonces, la chica miró a su padre una y otra vez. Cuando vio que su padre giró la cabeza, aprovechó ese breve instante de libertad, metió los dedos dentro de la olla, tomó unos frijoles, esas judías, y se los metió en la boca con la rapidez de la culpa. Sus ojos se movían rápidamente mientras masticaba, aterrorizada que su padre la viera y que la regañara. No porque fuera cruel, sino porque esa miserable sopa estaba destinada a alimentar no a un niño, sino a una familia entera, quizás hasta 5 personas, quizás hasta 10. Ya no contamos las bocas, solo las cucharas. Está describiendo que el padre y la niña habían conseguido un poco de sopa y en el hambre desesperado de esta niña metió la mano dentro de esa olla, sacó unos pocos frijoles y con la culpa que carga esa niña porque esa poca sopa era para toda su familia. Continúa en su escrito el doctor. En la Franja de Gaza
Hubo una vez una cocina, una organización benéfica. Cocinaban para más de 1000 familias cada día. No lo hacían por lucro ni por reconocimiento, sino porque sus almas no pedían hacer otra cosa. Esa cocina cerró hace 3 días. No porque la gente dejara de tener hambre, sino porque los estantes estaban vacíos. El arroz, el aceite, la harina, todo se había terminado. Y ahora la gente va a los centros de ayuda monitoreados por los estadounidenses. Ahí entran los disparos que leímos en la noticia anterior. Han hecho en la Franja de Gaza estos malditos que la propia gente, al no tener elementos, harinas, fideos para cocinar para todos, han cerrado esas cocinas y ahora los centros de distribución de comida los monitorean los estadounidenses con los israelíes. Por eso dice, y ahora la gente va a los centros de ayuda estadounidenses, ahí donde reciben los disparos después. Sí, por supuesto, a estos centros los llamamos corredores humanitarios. Qué hermosa expresión, qué limpio, qué estériles, qué burocráticamente elegante. Suena a daños colaterales o a operación. Los estadounidenses los construyeron a estos centros y los israelíes los protegieron y 40 personas mueren a sus puertas cada día. Como vimos, se apiñan para pedir comida y les disparan. Continúa el doctor en su escrito. Y 40 personas mueren a sus puertas cada día, aplastadas, disparadas, hambrientas. Vienen buscando pan y se van como cadáveres. Todos lo saben, absolutamente todos, y aún así siguen adelante. Ahí el título, y nosotros somos la multitud en el Gólgota. Todos saben y nadie hace nada. El hambre llevará a un hombre a su propia ejecución si hubiera la más mínima posibilidad de un poco de arroz tras el arma que le apunta. Y relata un hecho el doctor y nos dice, ayer mi amigo Al-Alouf fue allí, a esos centros a pedir comida. No es un luchador, es un ingeniero informático, un hombre tranquilo. Regresó apuñalado en el cuello. 6 puntos. La sangre empapaba su camisa, pero sonreía. Este amigo del doctor, llamado Al-Alouf, le dice al doctor, agarré la caja, no me la sacaron, no se la llevaron. Al escuchar esto, el doctor nos dice en su escrito, ¿qué clase de mundo es este? ¿Qué clase de hombre sonríe a través de la sangre porque tenía una caja de harina en las manos? Esto no es una guerra de tanques y de aviones. Esos se han vuelto irrelevantes. Esta es la guerra del hambre, la guerra de la muerte lenta. Las madres ayunan durante días, no por devoción espiritual, sino porque sus hijos deben comer primero. Los niños hacen fila para recibir ayuda, sin saber si regresarán con vida. Las niñas comen a escondidas y los padres cargan con una vergüenza más pesada que el pan. Este es un genocidio por agotamiento, por silencio, por burocracia y por desviar la mirada. La pregunta es, dice el doctor en su escrito,
¿Qué le ha hecho la era moderna al mal? Lo ha burocratizado, lo ha digitalizado, lo ha profesionalizado. Hay un genocidio donde el mundo discute sobre definiciones mientras los niños mastican aire, como ese chico que se metía la arena en la boca. La niña que se comió esos frijoles es más real que tus opiniones. Mi amigo, el que fue apuñalado, que sonrió a través de la sangre, tiene más dignidad que tus excusas, nos espeta en su escrito el doctor. Gaza no es un titular, es un espejo donde debemos mirarnos. Y cuando te miras en él, lo que ves es la medida de tu humanidad. ¿Quieres que Dios hable? Quizás ya lo ha hecho. Habla a través del silencio de esa niña, a través de la sangre en esa caja, a través de las palabras que ahora escribo con manos temblorosas. Gaza no está muriendo, está siendo crucificada y nosotros somos la multitud en el Gólgota que mira. Escrito, reitero, en el periódico Antimafia 2000 del doctor Exiden, residente en la Franja de Gaza. Ahí terminamos, Claudio, con este escrito, clamoroso escrito del doctor de la Franja de Gaza. Qué terrible. Realmente esta tortura con este escrito, ninguno de nosotros es capaz de imaginarse qué puede significar estar muriendo de hambre. Y este escrito tan didáctico, diría yo, por decirlo de una manera, de alguna manera nos da así un pequeñísimo vislumbre de lo que puede ser o de llegar a ser, porque una persona prefiere agarrar una caja de harina y no le importa haber recibido una puñalada, pero está consciente de que consiguió una caja de harina. Es una cosa brutal. Entonces, ¿cuánta enseñanza hay en este escrito, mis queridos telespectadores? Creo que es una cosa que para leerla y releerla y darse cuenta de que no siempre lo que los ojos ven es la realidad, sino que el escrito de alguna manera nos hace sentir así un poquito lo que está pasando ahí en Gaza. Eso es nomás, Jorge, no sé si quieres agregar algo. Sí, que el escrito está fechado el 4 de julio del 2025. Vamos ahora con dos noticias para terminar este segmento, de las que tenemos acostumbrados, que tienen que ver con la guerra en curso. Reiteramos, todo indica que esta humanidad va hacia una tercera guerra. Nosotros creemos que es nuclear. Vamos con una noticia fechada el 30 de junio del 2025, donde el canciller ruso nos dice: los países miembros de la OTAN, al acordar un aumento drástico de sus gastos en defensa, podrían arruinar su propio bloque militar, según ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Recordemos que en el programa pasado
y dijimos que en la cumbre del 25 y 26, o 24 y 25 de junio del 2025, la OTAN, los países de la OTAN acordaron un aumento del 5% para la industria de la muerte, de las armas. Entonces, Sergei Lavrov dijo que el aumento drástico de sus gastos en defensa podrían arruinar su propio bloque, según ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Hablando con periodistas tras la reunión del Consejo de Cancilleres de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kirguistán, Sergei Lavrov comentó las declaraciones del ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, donde aseguró que el aumento del gasto militar de Rusia conducirá al colapso del país. Probablemente prevea, dice Lavrov, ya que está pronosticando que el catastrófico, en mi opinión, aumento de los países de la OTAN también conducirá al colapso de esta organización, afirmó el canciller. Para que se entienda la noticia, el ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, dijo que el aumento de armas y del presupuesto en Rusia podría hacer colapsar a Rusia, a la economía de Rusia. Ahí es donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia comenta esas declaraciones del ministro polaco. Y dijo, el canciller avisó que los miembros de la OTAN, con excepción de España, pactaron en la cumbre de La Haya el aumento del gasto en defensa hasta alcanzar un 5% del Producto Bruto Interno de cada estado, hasta el 2035. El canciller Lavrov señaló el pasado jueves que esa decisión no tendría ningún efecto considerable en la seguridad de Rusia, sino en el bolsillo de los contribuyentes de la Unión Europea y del Reino Unido, cuyo dinero ya se ha gastado los últimos años en financiar el conflicto en Ucrania. A raíz de este comentario que hace el canciller de Rusia sobre el comentario que hizo el canciller de Polonia sobre el aumento del 5% del Producto Bruto Interno de los 32 miembros de la OTAN, a excepción de España, al escuchar, al ver las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo, a raíz de estas declaraciones del canciller ruso, el secretario general de la OTAN, entrevistado por la cadena de noticias Fox News, comentó, atención con lo que dijo, Mark Rutte, el señor Sergei Lavrov, canciller ruso, ha sido ministro de Exteriores de Rusia, creo, desde el nacimiento de Jesucristo. Y desde entonces nada útil ha salido de su boca. Así que no prestemos demasiada atención al canciller ruso, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que usó a Jesucristo en sus declaraciones. Y a raíz de estas declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la Cancillería rusa
a través de su portavoz, María Zakharova, dijo: el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha hecho un buen trabajo. Se ha obligado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a recordar a Jesucristo. No es en vano que el canciller ruso haya trabajado durante tantos años si ha hecho que el secretario general de la OTAN se acuerde de Jesucristo, dijo la vocera María Zakharova. ¿Por qué? Porque el secretario de la OTAN le salió al cruce al canciller ruso porque este declaró que el aumento del 5% del Producto Bruto Interno de cada país en defensa, o sea, en lo militar, hasta podría arruinar al bloque militar, a la OTAN. Espero me haya explicado bien y espero se haya entendido este cruce de declaraciones, porque, reiteramos, todas estas declaraciones nos enrumban hacia una tercera guerra nuclear. Si no, preguntémonos, ¿por qué a través del presidente de Estados Unidos y a través de la cumbre de la OTAN se aumenta el 5% en la industria de la muerte? Es 3.5, 3,5 para la industria de la muerte y 1,5 para la infraestructura de la industria de la muerte, de las armas. ¿Quedó claro, Claudio? Terminamos. Perfectamente claro. Bien. ¿Querés agregar algo? No, fue tan claro que no vale la pena. Bien, ahora pasamos a la parte espiritual, donde nos ha llegado un muy descriptivo mensaje para los años que le quedan a esta humanidad. Esto es el futuro cercano. Vamos a dar fechas en este mensaje. Mensaje recibido por el estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni a través de Adoniesis. Título del mensaje: el séptimo ángel, la séptima trompeta, 2 de septiembre del 2025, 2 de septiembre del 2032, el septenario tiempo de Dios, del cielo a la tierra. Atención, año tras año, mes tras mes, día tras día, son el tiempo de los acontecimientos de Dios en el planeta Tierra. El ángel del Apocalipsis toca la séptima trompeta que anuncia la justicia de Dios. Estad atentos, hermanas y hermanos. Debéis estar unidos, reunidos alrededor del cáliz de la comunión de Cristo viviente que está entre vosotros. Debéis ser testigo de la obra de los justos con fuerza, valentía y fe. Yo, Adoniesis, estaré con vosotros hasta el último día. El día de la manifestación en la tierra de Cristo Jesús con poder y gloria. No debéis soltar la mano del arado. La tierra prometida se acerca cada vez más y pronto vuestro peregrinaje por el desierto tierra llegará a su fin. El enemigo tratará de seducir vuestros corazones y vuestra mente para alejaros de Cristo. Tratará a toda costa y con falsos testimonios de convencerlos que la obra es inútil y perjudicial para vuestro futuro. ¿Qué futuro? Mirad siempre los frutos de mi mensajero, el escribiente, y nunca debéis dar
un paso en falso. Les digo solamente, quien permanezca o permanecerá firme en la fe, él y su descendencia y todos aquellos que ama participarán en la sala de las bodas del Cordero, donde Cristo celebrará la cena de las cenizas, en la cual el ojo de vuestro espíritu descubrirá un universo infinito en el cual lo divino es omnipresente y la materia es eterna y en perpetua mutación. Estar atentos, estar atentos. Yo, el inmortal, estaré con vosotros hasta el último día. Paz, vuestro Adoniesis, firmado Planeta Tierra, 3 de julio del 2025, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni. Como vemos, Claudio, oyentes, todo indica que a partir del 2 de septiembre del 2025 y al cumplir el estigmatizado italiano 36 años de estigma, sonará la última trompeta del Apocalipsis llamada séptima trompeta. Creo yo, Claudio oyente, que en esos años acontecerán todo lo anunciado. Adelante, Claudio. Así es, comparto plenamente lo que has dicho. Normalmente el cielo nunca da fechas, pero ahora acota un periodo donde dice claramente que comienza la justicia de Dios y también los que estén junto al cáliz de la comunión crística serán tentados en grado sumo para abandonar la obra, porque el anticristo le dijo al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni que lo dejaría solo, que no puede hacerle nada a él por ahora, pero que sí iba a atacar a su comunidad. Entonces ese es el periodo que vamos a vivir. Veremos grandes eventos de la justicia, los que se han sido anunciados en las distintas profecías, tanto del Evangelio como de la Virgen, y algunos videntes verdaderos, y el mismo Giorgio Bon Giovanni, y también, por cierto, Eugenio Siragusa. Todos esos eventos los veremos en ese periodo. Y después de ese periodo, sin lugar a duda, que vendrá el contacto cósmico probablemente y el retorno de Cristo. Eso es la impresión que tengo yo. Por cierto, es una opinión que puede tener errores, pero es la sensación que tenemos. Adelante, Jorge. Bien, lo que tanto dijimos muchas veces en este programa, llamado Ira de Dios, es su justicia. Creemos que durante esos 7 años se manifestará la justicia de Dios a través de los 4 elementos de la naturaleza. Ahí radica la justicia de Dios. Claudio, vamos a continuar con la crónica de Luigi Benedetti titulada La extraordinaria vida de Cristo, que ya comenzamos en el programa anterior, donde vimos la importancia de creer en Cristo, la necesidad de una nueva humanidad, el actual genocidio del pueblo palestino, las bodas de Caná, la purificación del leproso. Y ahora vamos con la pregunta que le hizo el investigador y documentalista Pier Giorgio Caria en esa entrevista al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni sobre la curación del centurión. Y respondió el estigmatizado italiano: este milagro quiere significar que el centurión representa el símbolo del pueblo latino de Roma. Y Jesús, con este milagro, elige simbólicamente como su pueblo al pueblo pagano, es decir, al pueblo latino. Por lo tanto, la mejor parte del pueblo judío se reencarnará en los pueblos latinos,
No por casualidad el centurión creyó inmediatamente en el milagro sin haber visto, como hacemos nosotros los fieles que creemos sin ver. Pregunta de Pier Giorgio Caria. La resurrección de la hija de Jairo, contestó Giorgio Bongiovanni. A diferencia de Lázaro, la niña llevaba poco tiempo fallecida, seguramente menos de 3 días, por lo que su espíritu seguía flotando por allí. No estaba en el más allá. Jesús conocía a Jairo y a su familia y había visto que esta niña tendría una misión especial en los años venideros. Así que el Señor la resucitó porque sabía bien quién era y debía darle una oportunidad para que pudiera emprender su misión. Hacemos una aclaración a esta respuesta de George. Cuando nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo, cuando fallecemos, el espíritu tiene hasta 72 horas para retirarse del cuerpo. Esto es 3 días. Por eso dice Giorgio en su respuesta que la niña llevaba poco tiempo fallecida, porque todavía no habían pasado 72 horas y su espíritu estaba en ella. Pregunta de Pier Giorgio Caria sobre la oración de Jesús. Contestó Giorgio Bongiovanni. Cuando Jesús se retiraba a la montaña para orar, hablaba con sus hermanos celestiales y a veces viajaba a lugares lejanos para visitar otros pueblos. También Eugenio Siragusa se retiraba a menudo a la montaña y mantenía conversaciones con estos seres angélicos. Por otra parte, Jesús nos enseña y exhorta a todos a la oración. No es casualidad que nos haya enseñado la plegaria del Padre Nuestro. Agregamos a esta respuesta de Giorgio. Dice, a veces viajaba Jesucristo a lugares lejanos. Recordemos que de los 12 a los 30 años no hay pasaje en la Biblia donde estaba. Ahí es donde, subiéndose una nave, visitaba los distintos lugares geográficos. Entre ellos visitaba a los indios de América. Y dice también Giorgio en su respuesta que Siragusa se retiraba a menudo a la montaña. Se refiere al volcán Etna. Pregunta de Pier Giorgio Caria. La curación del sordomudo. Y la respuesta fue, Jesús cuando realizaba curaciones muy a menudo tocaba a las personas y utilizaba elementos de la tierra como el agua y el barro. Él, Jesús, se comportaba así no por casualidad, sino para hacer que los campos magnéticos estuvieran en sintonía con la madre tierra, con el cuerpo, con lo astral, con la psiqui y con el espíritu de la persona. No son gestos al azar. El gesto de tocar sirve para sintonizar. Utiliza elementos de la madre tierra para conciliar sus campos magnéticos, los de sus hermanos del cielo y los de la persona que sana o cura. Vamos con la última pregunta de Pier Giorgio Caria en su entrevista a Giorgio Bongiovanni. La higuera estéril, y contestó el estigmatizado italiano. Jesús contiene el Espíritu Santo, que tiene el poder de comunicarse con todo lo que es vida. Cualquier forma de vida, en este caso el reino vegetal, debe responder a la llamada del Creador. Esta parábola significa que si tú no das vida, no tendrás vida. Traducido a nosotros los humanos, este concepto nos hace comprender que si nosotros no damos la vida, más bien a menudo la destruimos, el Espíritu Santo, a través de Adonai y a través de Cristo. La entrevista concluye con la alegría en el espíritu de todo el público presente.
Con amor y devoción, Luigi Benedetti, crónica firmada el 20 de mayo del 2025. Reiteramos su título, La extraordinaria vida de Cristo. Claudio. ¿Qué quieres que te diga? No, terminamos por hoy. Sí, terminamos por hoy. Un comentario nomás que creo que ha sido muy impactante el mensaje recibido por el estigmatizado Giorgio Giovanni, que nos da un periodo donde, si bien es cierto, muchos mensajes anuncian la justicia en un futuro próximo, en un futuro inmediato, pero ahora es concreto. Acota claramente el periodo de tribulación que significa ese periodo de justicia. Tribulación es justicia. Y después, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la segunda mitad del periodo, vale decir, después de 3 años y medio, te encontramos el periodo de gran tribulación, que según el Evangelio de Mateo dice, habrá gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Por lo tanto, en ese segundo periodo, la vida sobre el planeta va a ser muy, muy difícil. Eso es basado en lo que dice la Biblia. Bueno, Jorge, no sé si quieres agregar algo más. Sí, agradecemos por el informe a Univisión, agradecemos al Canal 26 y todos sus periodistas, agradecemos por la entrevista a Pier Giorgio Garia y a quien toma las respuestas, Luigi Benedetti. Por supuesto, también agradecemos a Adoniesi, que se expresa a través de Giorgio Giovanni. Bueno, muchas gracias, queridos telespectadores, por acompañarnos una vez más, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV. Buenos días.